Actualidad geopolítica con la mirada puesta en Groenlandia, en el arranque del Foro Económico Mundial, en el aniversario de Trump. Se cumplirá ya un año desde que llegó oficialmente a la Casa Blanca ese 20 de enero de 2025. Parece mentira que podamos decir que ya ha pasado un año. Habrá algunos a los que se les haya hecho muy largo, otros a los que les haya pasado más o menos rápido. Y la cuestión de fondo, que orden mundial está emergiendo en estos momentos y de qué forma una disputa territorial, como es el caso de Groenlandia, se está convirtiendo en una nueva guerra arancelaria. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros. ¿Todo bien? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también a José Antonio Vega, profesor de Economía en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal estás, José Antonio? Muy bien, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, comenzamos una semana en clave de Blue Monday, aunque hay que decir que hoy el Blue Monday queda relegado a un segundo plano, teniendo en cuenta lo sucedido en las últimas 24 horas aquí en España con el accidente ferroviario, pero aún así, en clave internacional, comenzamos una semana con la mirada puesta en Davos, inevitablemente, y también en Groenlandia, pero también en el impacto del bolsillo de la eurozona, de esos aranceles con los que amenaza Donald Trump. Aún así, empezando por el Foro Económico Mundial, que está ya pues a puntito de arrancar con ese tradicional concierto inaugural, Miguel, arranca bajo la amenaza de Trump en Groenlandia, es decir, que se va a hablar de volatilidad geopolítica con un asistente clave de esa volatilidad geopolítica allí presente. Recordemos que el año pasado Donald Trump no asistió presencialmente, sí que tuvo una participación telemática, acababa de llegar a la Casa Blanca, así que este es su primer Davos presencial desde que llegó al poder. Sí, la verdad es que, bueno, va a ser un Davos muy especial, estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver lo que dice este hombre porque siempre es imprevisible. Yo realmente los planteamientos que aduce Donald Trump para poner el 9 de febrero nuevos aranceles a unos países por haber enviado tropas, resulta que han sido 13 soldados entre otros 8 países o algo así, ¿no? Uno las manda uno, otros 2 y otros 3 se han dado una vuelta y algunos se han vuelto. Es decir, está buscando Trump, no sé, argumentos para intentar hacer Groenlandia suya. El problema no es de defensa, puesto que tiene una base allí mismo, en Thule, que se llama, en Groenlandia, y evidentemente Groenlandia es parte de la OTAN, con lo cual el famoso artículo 5 del tratado está perfectamente vigente en el supuesto que Rusia o China intentaran hacer algo. Claramente lo que está buscando es un tema económico, pues igual que en Venezuela busca el petróleo, aquí busca tierras raras, minerales críticos y demás, aparte bueno, de conseguir una isla enorme que debe tener pues unos recursos naturales, aunque esté debajo del permafrost, pero muy enormes, ¿no? Entonces, bueno, pues va a llegar allí Trump y me imagino que va a decir las cosas que habitualmente dice. No creo que haga ninguna novedad porque al estar en medio de gente, yo creo que una persona con la forma de ser que tiene Trump, le gusta más hacerlo con un tuit o hacerlo con una declaración o a través de terceros, ¿no? Yo creo que forma parte de esa rara idiosincrasia que tiene este individuo. Bueno, es imprevisible, insisto. Yo no puedo, ni se me ocurre lo que va a decir Trump allí. En cualquier caso, lo que sí tengo claro es que la Unión Europea ya acusó a von der Leyen de tener una respuesta excesivamente tibia cuando impuso los otros aranceles. O sea, yo creo que no es tolerable que sin ningún motivo ahora incremente los aranceles a una serie de países de la Unión Europea porque sí. Yo creo que la Unión Europea tiene ya, no le queda otra que asumir que es un bloque que tiene, bueno, pues aquellos aranceles que iba a plantear en su momento si Trump no hubiera dado marcha atrás cuando estaban al 25, al 50% de esas cosas, pues a lo mejor ese paquete hay que ponerlo en marcha y, por supuesto, todos los países tendrán que actuar de forma unida. Vamos a ver qué es lo que dice Trump. Yo, sinceramente, me cuesta creer, con esto a cabo, que el 1 de febrero se atreva Trump a poner esos aranceles a 8 países europeos por haber mandado a 1 o 2 soldados a dar una vuelta por allí.
es que no tiene sentido, pero bueno, con Trump todo es posible. Sí, con Trump todo es posible y bueno, ya nos anunció y requete anunció en su momento el Día de la Liberación que tuvo lugar en abril, a principios de abril de 2025, cumplió su palabra. Luego se pueden hacer muchos análisis del verdadero impacto, de en qué ha quedado todo eso, cómo se fue desinflando poco a poco, pero bueno, veremos, porque Donald Trump, si a algo nos gana a todos, esa imprevisibilidad y por tanto tiene la capacidad de dejar a cualquier rival en orsay, ¿no? Porque de repente saca una carta y que no estaba prevista y nos deja a todos desarmados. José Antonio, de todas formas, ¿qué implica para Davos en sí, para el Foro Económico Mundial, esta sombra tan alargada de Trump? Se dice que los CEOs allí presentes no se van a atrever demasiado a alzar la voz en contra de la actual volatilidad geopolítica, en contra de la inestabilidad por temor a aranceles, por miedo a no enfadar, a no desatar esa ira tan temida de Donald Trump. Davos es un lugar de encuentro muy social. Entonces hay que pensar que allí, sobre todo, lo que van a hacer es mantener ese tipo de relaciones extraoficiales que normalmente no pueden tener en régimen ordinario. Es un foro importante para la parte política y por eso la importancia del presidente Trump y de los otros líderes políticos allí, pero también es un foro muy importante para toda la actividad económica. Y claro, si el presidente Trump trata de lanzar allí sus discursos habituales, pues se va a encontrar una respuesta un tanto diferente a la que suele encontrarse. Los países tienen ciertas precauciones o tienen ciertos temores a la hora de tomar contramedidas, y ahora tenemos el caso de Francia y Alemania en primera línea en el caso europeo tratando de mostrar esto, pero sin embargo los agentes económicos tratan de ser un poco más civilinos y tratan de navegar esto de una manera mucho más de mano izquierda. El caso es que Davos se convierte en el centro del mundo económico durante estos días, y todo el que no está en Davos no pinta mucho en la esfera internacional. La cuestión es si van a sacar de allí algo más que discursos institucionales como los que han venido existiendo durante los últimos años. Estoy muy de acuerdo con Miguel en que gran parte de los discursos se van a moderar durante estos días en Davos, y el presidente Trump ha demostrado que le gusta más la mesa camilla para lanzar esos tweets, llamémoslos incendiarios o llamémoslos más extravagantes, que lo que buscan es generar ese punto de negociación y de partida. Lo hemos comentado en alguna que otra ocasión. El presidente Trump juega sobre todo con un modelo de negociación muy agresivo, y esa agresividad hasta ahora le ha funcionado muy bien. El problema cuando algo te funciona muy bien es que piensas que si todo martillo enlaza con un clavo, pues si tienes un martillo en la mano, todos son clavos sobre los que golpear, y él actualmente está utilizando los aranceles para todo. Los utilizó para su primera negociación, los está utilizando para sus negociaciones energéticas, los está utilizando en su reconfiguración de la OTAN, los está utilizando como herramienta de presión para la venta de material armamentístico a sus aliados, y los está utilizando ahora también como elemento de presión para aquellos que osen el plantear una posición contraria a sus intereses en Groenlandia. Tenemos que ver un poco cómo lo va configurando y a ver qué tipo de discursos van saliendo de las conversaciones. Desde luego, bueno, y además de esta comitiva estadounidense, de todo ese despliegue, y además es la primera vez que Trump acude presencial desde 2020, desde finales de su primer mandato, se dice que va a traer a la delegación estadounidense más grande hasta el momento, pero hay que tener en cuenta también las ausencias, ¿eh? No estará Xi Jinping, su homólogo chino, tampoco va a estar el primer ministro indio Narendra Modi. Veremos también qué implica, ¿no? O qué silencios pueden dejar y cómo se pueden ir moviendo los diálogos, además en un momento en el que Davos precisamente surge con el diálogo como una de las claves, porque el lema de este año es espíritu de diálogo, justo en un momento en el que el contexto internacional empuja prácticamente en la dirección contraria. Volviendo a la cuestión arancelaria, a este nuevo fuego que tenemos
comercial entre manos. Francia y Alemania han prometido una respuesta dura a los aranceles de Trump, pero parece que, una vez más, no hay del todo un consenso. Es verdad que Francia aboga más por la bazuca comercial, esa herramienta anticoerción de la que dispone Europa, que en algún punto ha hecho el amago, ¿no? Pero no ha llegado nunca a concretarse. Alemania y otros países como Lituania prefieren no optar por esa bazuca como primera opción. Miguel, ¿qué opciones reales tiene Europa? ¿Se atreverá realmente a dar un paso contundente? Quizás fuera del foro de Davos, ¿vale? No vamos a contextualizarlo en el foro en sí, pero teniendo en cuenta que el jueves va a haber una reunión de emergencia en Bruselas en torno a esto, ¿hay expectativas optimistas de que Europa dé ese paso que tanto se le dice que es necesario? Vamos a ver, el problema que tenemos en Europa es la falta de cohesión, ¿no? Está claro que Trump tiene la ventaja de que tiene allí a los 50 estados y habla por todos ellos, con lo cual, pues evidentemente es una voz única. Aquí, obviamente, hay un montón de países soberanos, veintitantos, y lógicamente cada uno pues tiene también sus propios intereses. Lógicamente, lo que a unos les puede beneficiar, a otros a lo mejor les perjudica. Alemania, por ejemplo, que es un gran exportador a Estados Unidos, le hace mucho daño. España es al revés. Somos grandes importadores, sobre todo en temas energéticos. Es decir, la situación de cada país es diferente. Pero realmente, si hay desunión, es cuando va a surgir el problema. Tiene que haber un planteamiento único de cara a la agresividad que tiene Donald Trump. Esta política que comentabas de competitiva y tal, bueno, pues vale, evidentemente lo que no puedes hacer es imponer los 93.000 millones ahí de aranceles y esas cosas así de golpe en absoluto, ¿no? Pero está claro que si él dice que va a subir los aranceles un 10% el 1 de febrero, bueno, pues a lo mejor nosotros tenemos que subir globalmente, todos los países, nuestros aranceles ese 10%. Conociendo a Trump, me decir, pues ahora pago el 50%. Bueno, pues el 50%. Eso al final lo que pasa es que anula completamente el comercio entre los países, ¿no? Y eso, Estados Unidos es un país que no se lo puede permitir, porque Estados Unidos necesita muchísimos componentes para su fabricación, vienen de otros países. No produce, igual que le pasa a todos los países, no produce todo lo que necesita para poder desarrollar su producción. Entonces, bueno, pues lo que no se puede es paralizar la economía norteamericana por un capricho de este señor. En cuanto le toques eso a las grandes empresas multinacionales norteamericanas, a Trump le van a dar detrás de las orejas y bueno, pues eso, él que también es empresario dirá, bueno, eso no puedo hacerlo. Entonces, él va a hacer como hace siempre. Lanza un órdago a lo bestia y entonces a ver si se amilanan. Entonces, la otra vez Europa se medio amilanó. Yo creo que esta vez no se tiene que amilanar y lo que tiene que decir claramente es que Estados Unidos es ahora mismo solamente en suma de exportaciones e importaciones un 4,2% del comercio mundial. Queda casi un 96% aparte. Y bueno, pues si hay que acercarse a Asia, a China, a África, a Latinoamérica, pues uno se acerca y ya está, y no pasa nada. El Mercosur ha sido un gran ejemplo, ¿no? Bueno, pues está claro que a lo mejor hay que firmar con Asia Pacífico algún otro tipo de acuerdo similar y ese tipo de cosas, y al final si tenemos a un país con el que es difícil comerciar y no podemos hacer las cosas que queremos hacer, pues oye, pues nada, pues nos iremos apartando de ese país y buscaremos otros. Si al final quien más va a sufrir es Estados Unidos con esa política. Estados Unidos es el tercer actor en el comercio internacional como suma de exportaciones e importaciones, no es el primero ni el segundo. Entonces, bueno, China es el primero, la Unión Europea es el segundo. Oye, pues al final lo que tenemos que hacer es buscar nuestros aliados comerciales que sean necesarios y seguir adelante. Pero lo que no podemos hacer un señor que se levanta por la mañana a ver qué tuit pongo y a ver a quién le toco las narices. Pues no, señor. Esas cosas yo creo que no se deben permitirse políticamente. Espero que los países europeos actúen de una manera conjunta. Por otro lado, tenemos a Rusia frotándose las manos, José Antonio, porque dice que esta amenaza arancelaria pues está mostrando unas claras divisiones
Hace referencia sobre todo al marco de la OTAN, porque al final tenemos al peso pesado que es Estados Unidos, a países europeos involucrados y bueno, efectivamente la OTAN en sí está viviendo un momento bastante sombrío con la cuestión de Groenlandia por un lado y además la amenaza arancelaria a raíz de esta cuestión territorial. Rusia, por tanto, se está declarando vencedora. ¿Cuál es la lectura que se está haciendo ahora también en un momento en el que, recordemos, Rusia y Ucrania van a por el cuarto año completo de guerra y esta cuestión también está quedando de fondo sin tocarse por ahora? La conclusión es la misma que estás planteando. El gran vencedor de esta discrepancia entre Estados Unidos y la Unión Europea es precisamente Rusia. Si Estados Unidos tiene la posibilidad de, sin ningún mandato por parte de Naciones Unidas o ningún otro mandato internacional, unilateralmente tomar una decisión sobre Venezuela o tomar una decisión sobre Groenlandia o tomar una decisión que afecte a cualquier otro territorio, esto habilita y justifica que Rusia quiera tomar esa decisión sobre Ucrania o que China quiera tomar esa decisión sobre Taiwán. Establece mucho más directamente todo lo que son esos ejes geopolíticos que en alguna ocasión hemos tenido ocasión de comentar. Y endurece también toda la relación de comercio. Los riesgos que subyacen en todo esto es una guerra comercial transatlántica de la cual el primer beneficiado y casi diríamos el único sería sería Rusia, porque China al final mantendría su situación de relación y de contactos con todas las partes. Y la legalidad y el comercio multilateral, que es el que siempre ha justificado el crecimiento de la riqueza de las naciones, también se vería en cuestión. Con lo cual, de esta política tan agresiva seguida por los Estados Unidos, habría que valorar si realmente beneficia a los intereses de Estados Unidos o está debilitándoles en el largo plazo a cambio de conseguir unos acuerdos beneficiosos o unos objetivos políticos o económicos de corto plazo. No podemos olvidar que gran parte de la guerra que hay detrás de todo esto es una guerra nuevamente por las materias primas, más allá del petróleo, por las tierras raras que pueda haber tanto en Groenlandia como en otras zonas de Centro y Sudamérica, y luego también por controlar un poco la expansión de los ejes políticos o de influencia que tenían tanto China como Rusia. Y el dar justificación a que las cosas sean de esta manera, pues es un riesgo que yo creo que en el medio y largo plazo bastante importante. Esto es crucial y además, por lo que nos decías de a corto y a medio largo plazo, ¿en qué medida esto beneficia o todo lo contrario a Estados Unidos? De hecho, en un análisis anterior, un experto nos decía probablemente Trump será recordado como el presidente que aceleró el sorpaso de China, ¿no? Porque siempre se habla de las dos mayores potencias del mundo, de cómo China va avanzando hacia convertirse en la máxima potencia geoeconómica mundial y bueno, veremos también, ¿no?, estas medidas cuando las podamos interpretar a largo plazo, ¿en qué posición han dejado a Estados Unidos? Nos queda ya muy poquito tiempo, de hecho os voy a dar un minutito a cada uno, pero muy ajustado, para que me defináis en una palabra, en unas palabras, en una o unas pocas frases, ¿cómo resumiríais este primer año de segundo mandato de Donald Trump, Miguel? Pues yo lo definiría claramente como explosivo. O sea, yo sinceramente el primer mandato me pareció que, bueno, pues que había hecho cosas y tal, los primeros meses sobre todo, pero luego ya más o menos parece que se tranquilizó. Este segundo no. Y lógicamente lo que yo veo es un Donald Trump ya pues envejecido, tiene 80 años, es su famoso legado, que a ver qué hago, y es como si se le acabara el tiempo, ¿no? Entonces estamos sufriendo pues los delirios de una persona ya en plena senectud, y yo creo que ha sido un año que ha puesto patas arriba el mundo. Yo sinceramente creo que este hombre va a hacer mucho daño, no solo a Estados Unidos, sino a nivel mundial. José Antonio. Yo diría que Trump ha aplicado las reglas de la geopolítica económica, las reglas de las empresas. Ha normalizado el uso de poder económico como un arma geopolítica y la está usando de manera muy efectiva, al menos por el momento. Y también la está utilizando rompiendo tabúes que existían hasta este momento de que a los aliados se les protegía.
Los aliados se han convertido en una pieza más de este tablero comercial y veremos si los aliados deciden seguir al lado de Estados Unidos en toda circunstancia o empiezan a tomar decisión y papel protagonista por su propia entidad, que creo que es lo que debería ocurrir ahora con la Unión Europea. Pues nos quedamos también con eso, con Trump rompiendo esa premisa, ¿no?, de la lealtad que se le debe a los aliados. Siempre decimos que en geopolítica no hay amigos, hay aliados, hay intereses. Veremos también en qué queda todo esto y, como bien definía Miguel, pues un primer año de segundo mandato explosivo. Creo que es de hecho un muy buen calificativo y es como nos ha dejado a todos atónitos por esta explosividad, y veremos también, ¿no?, cuál es el legado que deja. Todavía es pronto para hablar de ello, estamos en el arranque del segundo mandato, pero desde luego podemos observar que Trump está pensando constantemente en cuál es el legado que va a dejar, en cómo se le va a recordar, teniendo en cuenta que los dos mandatos han estado separados por el mandato intermedio de Joe Biden. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo, José Antonio Vega, profesor de Economía en la Universidad Pontificia Comillas y CADE, muchísimas gracias a ambos, como siempre, un abrazo. Igualmente, encantado, buenas noches, hasta luego. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Alibaba es un consorcio privado chino que posee 18 subsidiarias con sede en Guangzhou dedicada al comercio electrónico en Internet. El empresario chino Jack Ma fundó el portal electrónico en 1999 y hoy es la web que más operaciones mueve entre empresas que desean comprar productos. En 2010 la compañía dio un paso más allá y fundó AliExpress para conectar con compradores particulares. Alibaba anunció hace un mes que invertiría más de 50.000 millones de dólares en los próximos 3 años en IA, aunque las inversiones y los planes no solo las hará por sí solo. La compañía china llevará a cabo una alianza estratégica con Butterfly Effect. Como pasa con todas las empresas del gigante asiático, tiene un ojo puesto a las medidas arancelarias de Donald Trump y a las respuestas del país asiático a estos gravámenes.